Desde Venezuela, Dagny pregunta: buenos días. ¿Cómo se hace para superar errores cometidos en el pasado donde ya dentro de ti estás muy arrepentido de todo? Lo primero que tenemos que entender es que lo que llamamos error en realidad es una experiencia perfecta de aprendizaje. Fue una decisión o un comportamiento que llevamos a cabo basados en el nivel de inconsciencia que teníamos en ese momento, con la información que teníamos en ese momento, con las creencias que teníamos en ese momento. Así que, en lugar de pensar en errores, deberíamos definirlo más bien como decisiones que tomamos basados en las herramientas, la información o las creencias que teníamos en ese instante. Basados también en la situación, porque hay situaciones en las que crecemos, en las que nos desarrollamos, que nos empujan a determinado tipo de comportamientos. Así que lo primero que hay que hacer es perdonar a nuestro yo del pasado, ya que él hizo lo que pudo con lo que tenía. Y más que perdonarlo, agradecerle también, porque a través de eso que llamamos errores, siempre viene un gran aprendizaje. Detrás de eso siempre hay una experiencia perfecta de aprendizaje que, si lo sabemos aprovechar, nos puede llevar a un nivel mayor de crecimiento, a una expansión de la conciencia. ¿Cuántas personas hay que necesitan llegar a una cárcel después de haber cometido un delito para cambiar sus vidas, para transformar su existencia y enfocar su vida de una manera mucho más consciente? Por supuesto, la mayoría de las personas que llegan a una cárcel refuerzan sus creencias que la llevaron a cometer el error o el delito y se quedan en ese nivel de inconsciencia. Pero si tú estás escuchando este mensaje es porque estás listo para dar el salto cuántico, para salirte de ese nivel de inconsciencia que te llevó a cometer el error y generar una verdadera transformación en todo tu ser. Pero esa sanación no va a llegar si sigues actuando desde la culpa, si sigues dándote golpes de pecho y sintiéndote culpable. Hay que salir de la culpa y hay que trascenderla por medio de la gratitud, y es empezando a evaluar qué tipo de aprendizajes, qué enseñanzas han traído en tu vida el error que cometiste, de qué manera ese error te ha llevado a crecer, a madurar, a convertirte en una persona más sabia, a aprender lecciones que quizás no hubieras aprendido de ninguna otra manera. Cuando llegas a ese punto, cuando sales de la culpa y te agradeces a ti mismo por haber cometido ese error, es donde empieza el verdadero proceso de sanación y transformación interior. Y es que la mayoría de las personas quiere cambiar, pero lo hace desde un sentido de lucha, guerra o conflicto en contra de sí mismo. La mayoría de las personas quieren cambiar sin aceptarse, sin hacer las paces consigo mismos. El verdadero sendero que nos han enseñado los antiguos maestros del Zen, del Vedanta, de la no dualidad, es empezar por aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. En lugar de dejar de ser tú, la idea es que te aceptes a ti mismo, que te abraces plenamente, que logres hacer las paces contigo mismo, incluyendo los errores del pasado, y a partir de esa aceptación es que surge el verdadero cambio, la verdadera transformación, la verdadera sanación, porque ningún cambio real, ningún cambio que tenga raíces sólidas va a surgir a partir del conflicto, del odio contra ti mismo, de la lucha contra ti mismo. Así que lo primero que te invito es: perdónate. Y más allá de esto, trasciende incluso el concepto del perdón y date las gracias, porque a través de ese error que cometiste, creaste una serie de experiencias perfectas de aprendizaje diseñadas por el universo, diseñadas por ti mismo, para hacerte más sabio, más consciente, más maduro,
más despierto. Para esto es necesario que salgas de la culpa, porque es que la culpa no ayuda para nada. La culpa es un sentimiento de odio, de rencor contra ti mismo por un error que has cometido en el pasado. En el antiguo pueblo hebreo existía la siguiente leyenda. Se dice que Satanás todas las tardes se sentaba a escribir los pecados del pueblo hebreo en unas tablillas de barro para mandárselas a Dios. Entonces los serafines tomaban estas tablillas y las llevaban ante la presencia de Dios. Pero como los serafines eran seres de fuego y la presencia de Dios era un fuego consumidor, antes de llegar a él, estas tablillas se convertían en ceniza, se desintegraban, de tal manera que Dios nunca veía los pecados de su pueblo. Esta historia tiene un significado muy profundo, y es que lo que llamamos Dios no es un señor de barba sentado en un trono mirando al mundo para juzgarlo. Lo que llamamos Dios es una conciencia pura, perfecta y eterna. Y como es pura y perfecta, solamente puede ver perfección. Esa conciencia que es Dios no ve tus errores, simplemente ve la perfección que hay en ti, la perfección que tú eres. Y eso que tú llamas errores, la conciencia cósmica los percibe como parte del proceso de aprendizaje, así como una maestra amorosa ve a un niño que escribe de manera equivocada las vocales. Ella no va a pensar que ese niño es malo o que es un ser malvado por escribir las vocales de esta manera. Esa maestra entiende que el niño está en un proceso de aprendizaje y simplemente lo va guiando y lo va corrigiendo para que aprenda. Y esa es la verdadera manera como funciona la conciencia cósmica, sin juicio, sin condenación, sin el concepto de pecado, ya que este concepto que trae un sentido interno de vergüenza fue creado por las religiones para manipular a las personas. ¿Y qué significa Satanás en esta historia? Yo no creo en un diablo con cachos y cola que viva en un infierno ni en otra dimensión. Este Satanás de la historia lo que representa es un juego psicológico que hay dentro del ser humano y es el juego de la culpa, la culpabilidad, de juzgarnos, de darnos golpes de pecho, como hacen en la misa católica, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y nos sentimos pecadores, y nos sentimos indignos, y nos sentimos que no merecemos estar en la presencia de Dios. ¿Y qué es Dios? Es la conciencia que es pura y perfecta, que no juzga a nadie, que no hace acepción de personas, que tiene un amor incondicional, que como dice Jesús en el Nuevo Testamento, es como el sol que brilla sobre justos e injustos. Y si ese amor es incondicional, no puede tener ni una traza de juicio dentro de sí. Y el siguiente paso es superar el error. ¿Y cómo se superan los errores? Cada error o cada comportamiento que puede resultar dañino, ya sea para nosotros mismos o para los demás, se da en un nivel de inconsciencia que nos llevó a cometerlo. Y ese nivel de inconsciencia está basado en creencias erróneas, en creencias equivocadas que hemos guardado en nuestra mente a lo largo de nuestra vida. Y lo primero que podemos hacer es darnos cuenta de que esas creencias están equivocadas y adoptar otras creencias que estén más en línea con la conciencia cósmica. Un ejemplo de ello son los 7 portales que nos guían para vivir de una manera más consciente. El primer portal es la ecuanimidad, que es observar la vida y lo que sucede en ella, incluyéndonos a nosotros mismos sin juzgar nada como bueno o malo. Las cosas simplemente son como son. El segundo portal es la aceptación, aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, incluyendo los errores que hayamos cometido en el pasado, porque entendemos que son parte de un proceso más grande que nos llevará a nuestro despertar. El tercer portal es la responsabilidad. No culpar a nadie por los errores del pasado, tampoco culparnos a nosotros mismos,
simplemente hacernos responsables por ellos e iniciar el proceso de transformación. El cuarto portal es el amor, amarnos y aceptarnos de manera incondicional, en un amor puro que nos permite integrar todas las partes rechazadas de nosotros mismos. El siguiente portal es la gratitud, que en lugar de juzgarnos por los errores cometidos en el pasado, nos lleva a agradecernos a nosotros mismos por haber tomado esas decisiones que en su momento parecían equivocadas, pero que si las vemos desde un punto de vista mucho más amplio, nos damos cuenta que eran partes absolutamente necesarias en el proceso del despertar, porque a través de ellas sucederían una serie de experiencias perfectas de aprendizaje que nos llevarían a madurar, a crecer y a ser mucho más conscientes de lo que éramos en ese momento. El siguiente portal es el fluir, en el cual soltamos toda culpa, soltamos las expectativas de por qué hicimos esto o aquello, que me hubiera gustado que las cosas hubieran sido de otra manera, por qué no tomé otra decisión. Soltamos todas esas quejas sobre nosotros mismos y fluimos en el presente. Y el último portal es de la entrega, en el cual aceptamos que Dios, el universo, la conciencia o como la querramos llamar, siempre quiere lo mejor para nosotros. Y que esos errores cometidos eran parte del proceso. Necesitábamos cometerlos para aprender, porque siempre al final todo es para nuestro crecimiento. Al final todas estas experiencias nos conducen hacia nuestro despertar. Y es que el pasado ya quedó atrás, el pasado simplemente no existe. Ese yo del pasado que cometió esos errores ya no existe. Ahora eres un individuo totalmente diferente, porque todos los días vamos cambiando, todos los días nos vamos transformando. Así que finalmente te invito a abrazarte aquí, ahora, en este momento. Abrázate, acéptate, mírate al espejo y repite las siguientes palabras con todo tu ser. Me amo y me acepto tal como soy. Porque sin importar lo que yo haya hecho o dejado de hacer, yo soy digno de amor. Repite esta poderosa frase todos los días mirándote al espejo hasta que de repetirla desde tu corazón te la creas, la interiorices, se convierta en carne en tu vida, se convierta en parte de la realidad. Porque en el momento que logres amarte y aceptarte tal como eres, en el momento que logres incluso abrazar los errores del pasado y darle gracias a tu yo del pasado por ellos, solo en ese momento empezarás a vivir lo que se conoce como la paz interior, que solo se da cuando estamos en paz con nosotros mismos, cuando ya no estamos rotos, cuando ya no estamos divididos, cuando cesa ese conflicto interior y vivimos la vida con integridad, es decir, siendo uno, sin fracturas internas, sin divisiones, en una perfecta unidad que nace del ser que se ama y se acepta tal y como es en el aquí y en el ahora.